Las cosas habían sucedido más rápido de lo que Yuta esperaba, no sabía que su primera vez sería así. Yuta había logrado llegar a la cima de la montaña de las Islas Aoga, situada en el norte de Japón. Admiraba el paisaje cuando alguien lo llamó, su amiga de la infancia había llegado, toda feliz con su nuevo cosplay. Parecía que esta vez la chica realmente había invertido, y estaba extremadamente satisfecha con el resultado. Su nombre era Baguri Masaki y era una cosplayer. Yuta preparó la cámara y comenzó la sesión de fotos. A veces le costaba mantener la compostura con su amiga vestida así. Después de un rato, ella finalmente cambió de atuendo, y cuando él mencionó el evento de anime, ella se emocionó de inmediato, ya que nunca había ido a uno. Siempre había querido asistir, pero ser del campo lo hacía bastante difícil. Además, la ciudad era un completo caos de semáforos, pero ella no entendía por qué eso sería peligroso. Bueno, en la isla solo había un semáforo, que se había instalado con fines educativos, pero era inútil si se ignoraba. Misaki hizo una cara tonta, ella solo lo ignoraba porque era una ciudad sin tráfico, pero en la ciudad no se podía hacer eso. Había que prestar atención, mirar hacia arriba y ver las luces. Era una actividad difícil para alguien de Aoga, así que debería rendirse de una vez por todas. Aún así, insistió. Pero para ir, también necesitaban dinero, porque había gastos de comida, alojamiento y transporte, lo que lo hacía complicado. Bueno, si ese era el caso, ella podría conseguir un trabajo a medio tiempo, y pensar en esa idea emocionó a Masaki. Los dos continuaron tranquilamente bajando la montaña, charlando, hasta que Masaki le preguntó si Yuta estaba interesado en mudarse fuera de la isla. Él pensó por un momento y dijo que tal vez algún día se iría, pero algo lo detenía. Solo pensar en dejar atrás ese paisaje lo entristecía. Misaki comentó que pensaba que esa isla era mágica, sería genial si existieran los elfos. Bueno, tal vez en su realidad la magia era peligrosa, pero en otra no lo sería. Imagina si fueras invocado como una bestia, dijo entre risas, y Masaki no pudo evitar estallar en carcajadas solo de pensarlo. Mientras tanto, Yuta pensaba en lo afortunado que era de tenerla en su vida. De repente, la chica preguntó por su espada, y él respondió que casi estaba lista, solo faltaba un detalle. Masaki se puso muy feliz, su amigo siempre lograba perfeccionar los accesorios. Charlaron un poco más hasta el atardecer. Al día siguiente, Yuta había terminado un trabajo para la señora Tanaka, pero al doblar la esquina se topó con alguien conocido y se sorprendió, era la hermana mayor de Masaki, Wotagumi Momoka. Se agachó para hablar con ella, a pesar de su tamaño, podía ser bastante intimidante si la irritaban. Charlaron un rato, y ella le preguntó si quería dar un paseo, pero en cuanto vio el estado del coche, se arrepintió un poco de haber dicho que sí. Subió, rezando por su vida, y terminó encontrándose también con Misaki, que parecía querer darse un baño. Momoka les dijo a ambos que se abrocharan los cinturones, los necesitarían. Tan pronto como llegaron a la costa, Yuta admitió que había pensado que irían al soñado Izakaya. Bueno, al menos estaban vivos y sanos. Ahora era momento de cambiarse de ropa y darse un baño. Yuta cerró los ojos, avergonzado, pero al abrirlos se encontró con la vista de un traje de baño. Desvió la mirada torpemente, y Misaki lo molestó preguntando si quería ver otro tipo de traje. Yuta discutió con ella, pero la chica se sentía demasiado bien como para prestarle atención, incluso hizo una pose especial. Él intentó ignorarla. Misaki siempre lo ponía a prueba cuando podía. La espada estaba casi lista, y ella tuvo que admitir que era de otro nivel de belleza, de esa forma podría incluso derrotar a un dragón. Después de unos cuantos chapuzones, ella fue a revisar cómo iba el proyecto. Como todo parecía ir según lo esperado, invitó a Yuta a cenar a su casa, su padre se ponía triste cuando él no iba. Aceptó, pero estaba pensativo, preguntándose cómo habría sido su vida si su padre no hubiera fallecido. Ese día habían discutido y Yuta había huido de casa. De repente sintió un cambio en el viento, y al mirar la hora vio que se estaba haciendo tarde, así que se levantó para regresar. Pero de la nada, comenzó a aparecer una niebla que pronto envolvió toda la montaña, y Yuta escuchó el grito de una mujer. Los dos chocaron accidentalmente, y al mirar hacia arriba, notó algo diferente, la chica tenía orejas de elfo. Le preguntó si era una cosplayer extranjera, pero ella parecía no saber qué era el cosplay. Yuta entonces le preguntó si era ella la que había gritado antes, y ella recordó que estaba corriendo, así que lo tomó de la mano para que la acompañara. Él se sintió un poco incómodo, sin saber qué estaba pasando,
hasta que una imagen se formó ante sus ojos, un monstruo gigante los estaba persiguiendo. Tenía que ser una broma, pensó Yuta. Los dos siguieron corriendo más adentro del bosque, el dragón los olfateó y dejó escapar un gruñido. Escondido detrás de una roca, Yuta se preguntaba si todavía los perseguía. La chica le pidió que guardara silencio, pero él tenía curiosidad. Nunca la había visto antes, y su japonés era muy bueno. Entonces ella explicó que había usado un hechizo de comunicación para poder hablar otros idiomas, lo que dejó a Yuta totalmente confundido. La chica se presentó, su nombre era Axelia Lilgardo. Notó que él no era de ese mundo, de lo contrario, habría reconocido al dragón y a ella. Él empezó a repetir todo lo que ella decía, lo cual era absurdo en su realidad, pero ella le preguntó si no había visto al dragón antes. Bueno, sí lo había visto, así que definitivamente no estaba en su mundo. Axelia de repente notó algo y se emocionó al ver la espada en su espalda. Antes de que Yuta pudiera explicarle que era una espada de cosplay, ella le pidió que fuera su caballero. El chico se sintió confundido, pero Axelia dijo que sentía que él lo haría bien. Intentando negarlo, él dijo que solo era un estudiante de secundaria, y esta vez fue ella quien se confundió, pensando que era el nombre de algún gremio. Cambiando de tema, él también se presentó y dijo que debían salir de allí pronto, no había forma de luchar contra el monstruo. Pero mientras caminaban, notó que la elfa a su lado temblaba, así que le tomó la mano para intentar calmarla. Justo entonces apareció el dragón, la chica dio un paso al frente y le dijo a Yuta que huyera, pero al ver la mirada del dragón, él dijo que no la dejaría sola. Llamaría su atención y sería el señuelo. Echó a correr, y como era de esperar, el monstruo fue tras él, pero pronto se dio cuenta de que el dragón estaba cambiando su atención. De la nada, el dragón se dio vuelta y comenzó a caminar en otra dirección, pero ese era el camino que conducía al pueblo. En ese instante, Yuta pensó en toda su familia y amigos, y decidió ir tras la bestia, tenía que encontrar una manera de detenerla. La luna brillaba en el cielo, y cuando la criatura llegó al borde del acantilado, rugió con fuerza. Yuta finalmente la había alcanzado y, a pesar del miedo, mantuvo su pose de héroe. El dragón se acercó a él, mientras el chico esperaba que su idea funcionara. Usando barniz en aerosol y un encendedor, prendió fuego a la criatura. Muchos productos utilizados para hacer accesorios de cosplay eran inflamables, y de ahí había nacido la idea. Era normal usar barniz para dar acabado a las piezas, pero también era sumamente inflamable, así que debía tener cuidado. De repente, Axelia llamó su atención, por desgracia, los dragones eran resistentes al fuego, así que eso no bastaría. Apenas terminó de hablar, el monstruo apagó las llamas. Pero Yuta ya estaba preparado para eso, aunque su oponente era ágil, si lograba rociar el aerosol en el punto correcto, podría ganar tiempo para él y la elfa. Presionó el spray mientras el monstruo se acercaba, y el pegamento cayó perfectamente en sus ojos. Aprovechando el aturdimiento de la criatura, tomó la espada de su espalda y se preparó para atacar. Imitó el anime e invocó a Excalibur, atacando justo el pequeño punto en la cola del dragón. El monstruo perdió el equilibrio y cayó del acantilado. Yuta no lo podía creer, de algún modo, su plan había funcionado. Se dejó caer al suelo y gritó hacia Axelia, haciéndole saber que lo había logrado. Ella estaba muy nerviosa, pero al oír a Yuta, se sorprendió, los dos se acercaron y Axelia se mostró muy emocionada. Parecía que, junto con la isla donde él vivía, había surgido un nuevo mundo. Reunidos al pie del acantilado, Axelia no dejaba de decir lo increíble que había sido él, estaba sorprendida de ver un hechizo así, aunque él no había usado ningún hechizo, solo química y una mezcla de elementos. Al escuchar eso, ella se sorprendió, porque pensaba que hablaba de los 4 elementos básicos, pero era algo muy diferente. Él, por su parte, también se sorprendió al saber que los elfos existían. Axelia se sintió un poco avergonzada, pues en realidad no era una elfa pura. Yuta se confundió, preguntándose si había cometido un error, pero ella explicó que era una mezcla entre elfos y humanos. Eso lo tomó por sorpresa, ya que significaba que en parte sí era elfa. Ella intentó explicarse mejor, diciendo que no era ni una cosa ni la otra, y se sorprendió al ver que a él apenas le importaba. Para Yuta, ella era una elfa y punto. Seguramente había más personas que la apreciaban sin importar su sangre. Axelia se irguió con orgullo, pero por curiosidad, Yuta terminó tocándole las orejas, sorprendiendo completamente a la chica. Ese era un punto débil para los elfos, y al darse cuenta de lo que había hecho, retrocedió y se disculpó. Bueno, era hora de regresar a la ciudad.
Axelia quería presentarle a su madre, así que fueron al castillo. Apenas entraron, Yuta se preguntó si estaba soñando o no, y la elfa respondió que no, usando magia, había logrado trasladar su país a Aoga. Él quedó en shock, no esperaba que fuera toda una península. Bueno, ya habían llegado, sería mejor hablar de eso más tarde. Al entrar, Yuta percibió una presencia, un caballero elfo se acercaba con una mirada hostil. Yuta levantó su mochila para defenderse, bloqueando el ataque justo a tiempo. Parecía que la chica estaba irritada por su cercanía a la princesa, definitivamente quería su cabeza. Axelia entonces le pidió a Viverín que se detuviera y le explicó que él la había salvado de un feroz dragón, que solo estaba viva gracias a que él la había defendido con valentía. Viverín se sorprendió al oír eso, y poco después, la vergüenza la invadió al ver lo que había hecho. Como forma de disculpa, ofreció su vida, pero Yuta la detuvo desesperadamente. Con las disculpas aceptadas, ella volvió a la normalidad. Se presentó como Bordoren L. Cross y dijo que había cuidado de la princesa desde que era pequeña. Yuta tragó saliva, no era alguien con quien jugar. Pero mientras ella seguía hablando de todo lo que hacía, él le pidió que se detuviera. Axelia explicó que la familia de Viverín había servido a la suya durante generaciones y que, si necesitaban algo, solo debían llamarla. Con eso, se dirigieron a las cámaras de la reina. Después de despedirse, finalmente entraron en la habitación de la reina Isabella Lilgardo, la soberana de ese país. Ella agradeció al joven por haber salvado a su hija, debido al traslado, estaba débil de poder, así que su hija era ahora la señora del reino. Yuta se sorprendió, pensaba que el padre de Axelia era el señor, pero su padre había muerto cuando ella era pequeña. Yuta se disculpó y comentó que lo entendía, pues había pasado por lo mismo. Le preguntó si la reina estaba bien, y ella explicó que el hechizo de teletransportación se había realizado a cambio de una parte de su vida, y que por eso estaba así. Lo había hecho para salvar a su pueblo, después de casarse con un humano, cuando él murió, comenzaron a atacar Lilgardo. Tenía sentido entonces que Axelia fuera medio elfa. Durante años habían hecho todo para proteger ese reino y a sus habitantes, pero el imperio Seo era un tanto extremista, por eso atacaron Lilgardo, temiendo la mezcla. Ella le pidió que se acercara a la ventana, y cuando Yuta lo hizo, se sorprendió al ver una columna de magia, era su conexión con el otro mundo. Como su magia estaba restringida, no podía completar la separación. Cuando era joven, había sido capturada como esclava y no pudo encontrar las llaves de los grilletes, debido a esas cadenas, no podía acceder plenamente a su magia. En aquel entonces, había sido salvada por su esposo, pero nunca lograron romper las cadenas, por lo que el hechizo de restricción seguía activo. Yuta miró los cuadros alrededor y pensó que, si podía liberar las cadenas, ella recuperaría su poder. Le preguntó a la reina y ella dijo que sí, no recuperaría toda su magia, pero una buena parte. Él se acercó, examinó los grilletes y dijo que quizá podría romperlos, a pesar de ser gruesos, había espacio entre ellos y el tobillo de la reina, así que podría usar el cortador que había traído. Aún viendo la determinación del chico, ella no estaba muy convencida. Axelia se acercó y le pidió que tuviera fe, después de todo, él la había protegido de un dragón. Isabella reflexionó y decidió confiar en él, ya que su hija se lo pedía. Pasaron unos minutos y las cadenas fueron rotas, dejando a la reina y a la princesa completamente atónitas. Isabella incluso preguntó qué era ese objeto, pero solo eran unos simples alicates de corte. Le gustó el nombre, sonaba interesante al decirlo. Entonces Axelia comentó lo asombroso que era Yuta, incluso había ayudado a su madre a recuperar su poder. Al escuchar tantos cumplidos y agradecimientos, Yuta se sintió un poco incómodo. La princesa se acercó a su madre y le susurró algo al oído, de esa forma, Isabella le pidió que pasara la noche en el castillo. Feliz, ella lo abrazó. No habría problema si se quedaba, ¿verdad? Con ella pidiéndoselo así, no había forma de que Yuta se resistiera. Más tarde esa noche, estaba pensativo en su habitación, la comida allí era algo extraña para su gusto personal, y lamentablemente su teléfono no tenía señal. Mientras se preguntaba si Misaki estaría bien, Axelia entró en su habitación, sorprendiéndolo por completo. La chica se sentó a su lado, parecía también algo nerviosa. Tenía algo que decir, pues estaba muy feliz, después de todo, su esposo era una persona increíble. Pero al escuchar la palabra esposo, Yuta se congeló. Antes de que pudiera responder, Axelia lo abrazó, parecía no tener idea de cuán grande era su comisión frontal, y por eso el cerebro de Yuta luchaba por hacer las sinapsis correctas.
En cuanto ella repitió que sería su esposa, Yuta le pidió que esperara un momento, quería saber exactamente qué quería decir con eso. Bueno, era simple, él le había pedido su mano en matrimonio y ella la había aceptado. Le explicó que tocar las orejas de una elfa significaba pedir su mano en matrimonio. En ese instante, él entró en pánico y se disculpó. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó la chica. ¿Cómo que qué hacemos?, respondió él sin entender. Axelia se emocionó y comenzó a decir que, como su esposa, daría lo mejor de sí. Finalmente, Yuta comprendió la situación, pero primero quiso estar seguro, así que le preguntó si sabía cómo se hacían los bebés. Al ver que ella no podía responder, se alarmó, no sabía nada sobre temas carnales. Bueno, tenía sentido, pues estaba rodeada solo de mujeres. Pero él pensaba que no era correcto hacer algo con alguien que ni siquiera sabía cómo funcionaba. Así que desvió el tema, diciendo que sería mejor que se conocieran un poco más primero. Ella respondió que no era necesario, su madre ya le había dado su aprobación. Yuta se dio cuenta de que no había forma de aplicar el sentido común allí, así que tendría que encontrar una manera de romper con ella. Tratando de calmar su pánico, respiró profundamente y dijo que no podían casarse. En ese instante, toda la emoción de Axelia desapareció, y le preguntó si no le gustaba. Empezó a llorar frente a él. Yuta nunca había lidiado con una chica llorando, así que no sabía qué hacer. Trató de explicarle que no era exactamente así, y Axelia le preguntó si le gustaba o no. Él respondió que sí, que le gustaba, y en ese momento la elfa se recuperó, diciendo que daría lo mejor de sí y se entregaría en cuerpo y alma a su esposo. Dicho eso, se inclinó para besarlo, pero Yuta trató de apartarla, solo para que sus manos terminaran donde no debían. Se puso nervioso y Axelia lo miró sorprendida. Era extraño ser tocada de esa manera, pero en realidad le estaba gustando, quería poder tocarlo más. Pero Yuta colapsó por completo y terminó desmayándose. Viverín llegó de inmediato para ayudar a la princesa. Al día siguiente, él despertó sobresaltado y Axelia lo saludó. Debía estar muy cansado, ya que se había desmayado por completo. En ese momento, se sintió feliz, ya que eso significaba que no había pasado nada, pero cuando ella se acercó y dijo que ahora eran pareja, Yuta se quedó confundido. De repente, Viverín llamó a la puerta y preguntó si estaban listos. Afuera del castillo, Yuta vio a Misaki corriendo hacia él. En cuanto la chica lo vio, aceleró el paso y lo abrazó, su desaparición repentina la había preocupado mucho. Yuta se disculpó con ella y Misaki volvió a abrazarlo, feliz de verlo bien. Poco después, Momoka también apareció, preocupada, sorprendiendo a todos. Axelia se mostró inquieta, preguntándose si ellas también eran sus esposas, tal vez, sin querer, había entrado en una situación polígama. Pero Misaki se emocionó muchísimo al ver a la elfa, era perfecta, tan linda, exclamó entusiasmada. Yuta le pidió que se calmara, y Momoka, al ver el mal comportamiento de su hermana, le dio un leve golpe, actuar así no ayudaría en nada. Momoka llamó a Yuta y le preguntó si sabía cuál era la situación en ese reino. Él explicó parte de lo que había sucedido, y Misaki se sorprendió al saber que Axelia era medio elfa. Pero Momoka estaba visiblemente preocupada, pues era una situación complicada, así que decidió regresar a la oficina para informar lo ocurrido. Sin embargo, Axelia las detuvo, Yuta era su esposo ahora, no podía dejar ligar. Las dos se sorprendieron al escuchar la palabra esposo, y cuanto más explicaba, más complicada se volvía la situación para Yuta. En momentos como ese, su madre siempre le decía que fuera resiliente. Misaki estaba totalmente furiosa, mientras ellas lo buscaban desesperadamente, él estaba coqueteando con la elfa. Yuta empezó a ver hacia dónde iba todo eso, así que les rogó que lo dejaran explicar lo sucedido. Después de eso, Misaki entendió, tenía sentido, él no era el tipo de chico que atacaría a una chica indefensa. Pero debía regresar, aunque Misaki no creía que fuera correcto dejar sola a la elfa. Él dijo que tenía razón. Misaki le agradeció, ahora tendría una dupla de cosplay, aunque no fuera intencional. Siguió molestándolo sobre la chica, y Yuta le pidió que parara, hasta que finalmente ella se acercó y le preguntó si realmente quería quedarse en Nilfgaard o no. Yuta respondió que no, Aoga era su hogar y siempre lo había sido. En ese caso, dijo Misaki, sería mejor que hablara pronto con la elfa. Yuta la miró, y Misaki agregó que en momentos así, lo mejor era ser claro. Entonces fue hacia Axelia, quien se mostró feliz de verlo regresar. Yuta fue directo al punto y le dijo que necesitaba volver a casa,
ese reino no le pertenecía. Axelia se detuvo en seco, sin esperarlo. Al ver su reacción, Misaki se acercó y dijo que Yuta era parte de su familia. Pero cuanto más hablaban, más se entristecía la elfa, hasta que finalmente dijo que se negaba a dejar que eso sucediera. Si Yuta se iba, ella se iría con él. Nadie allí esperaba ese giro. Mientras tanto, en Tokio, se celebraba una reunión para discutir ese nuevo territorio. No era la primera vez que ocurría algo así, y necesitaban realizar una investigación de campo. La persona elegida para esa misión fue Umori. Todos estaban ansiosos por saber qué ofrecía aquel nuevo territorio. Los pájaros cantaban y Yuta aún dormía, cuando sintió algo suave entre sus manos y despertó sobresaltado, encontrando a Axelia durmiendo justo a su lado. Ella se despertó con su reacción y ambos se saludaron con un buenos días. Yuta le preguntó por qué dormía allí, y ella respondió que, como su esposa, era normal que durmieran juntos. Un poco incómodo, él le pidió que saliera, pero ella se negó. Yuta quería cambiarse de ropa, y le daba vergüenza hacerlo frente a ella. Entonces Axelia comenzó a desabotonarse la ropa, pero no logró hacerlo. Llamó a Viverín, quien apareció desde dentro del armario, dejando a Yuta completamente desesperado. No esperaba que la elfa estuviera allí. Axelia pidió su ayuda para desabotonarse, ya que no podía hacerlo sola, y la sirvienta se puso a trabajar de inmediato, ayudando a su señora mientras Yuta se retorcía de incomodidad con toda la situación. Viverín incluso lo amenazó, así que, para no poner en riesgo su vida, decidió salir. Se sentó en el suelo, deseando que sus mañanas fueran más tranquilas la próxima vez. Después de un rato, logró cambiarse y bajó las escaleras. Misaki le deseó buenos días, parecía que llevaba tiempo preparando el desayuno. Él preguntó por Momoka, y ella respondió que había tenido que salir temprano esa mañana. Después de todo, una princesa de otro país había terminado allí y había que atenderla bien. Yuta comentó que tenía hambre, no había comido nada desde el día anterior. Misaki dijo que había preparado arroz y pescado. Viverín y Axelia llegaron a la cocina diciendo que el olor era estupendo. Misaki, encantada, se alegró de ver otra elfa. Yuta explicó que era la sirvienta de Axelia, y Misaki enseguida trató de hacerse amiga de ella. Como era caballero, le pidió que representara una escena, pero Yuta la regañó, no era una muñeca. Todos se sentaron a la mesa para desayunar. Axelia intentó fingir que no tenía mucha hambre, pero su estómago rugió, dejándola completamente avergonzada. Yuta le dijo que no se preocupara y que comiera libremente. Misaki le sirvió un cuenco de arroz. La mesa estaba muy bien servida, y en cuanto la elfa llevó una cucharada a la boca, sus ojos se iluminaron de felicidad, asustando a los demás. Dijo que nunca había comido algo tan delicioso. Misaki comentó que solo era arroz, pero las dos elfas parecían disfrutarlo muchísimo. Yuta le dijo que comiera despacio o podría enfermarse, pero Axelia estaba encantada con la comida. En ese momento, dijo que él estaba equivocado, no se enfermaría, pero sentía que la otra esposa de Yuta estaba tratando de conquistarla con esa comida deliciosa. Al escuchar eso, Misaki y Yuta la miraron, y la chica se echó a reír, le alegraba que Axelia elogiara tanto su cocina. La elfa se sintió muy feliz, y Yuta se sorprendió de no ser el único con hambre. Para su alegría, las dos parecían llevarse bastante bien. Hasta que Misaki notó que él no había comido las verduras y le dijo que, si no las comía, no le serviría más. Entonces él tomó el pescado y dijo que comería las verduras con ella. Axelia observó aquella interacción y poco a poco comenzó a ponerse celosa. En ese momento, golpeó la mesa y dijo que se iba a casa. Yuta le preguntó qué había hecho mal, pero ella no respondió. Misaki se disculpó y le explicó que era normal que actuaran así, después de todo, habían crecido juntos. Le pidió a Yuta que reflexionara sobre sus acciones, y él se sintió confundido, pero al ver la cara enfadada de Axelia, se disculpó sin entender por qué. Aún así, ella seguía molesta. Misaki lo llamó la atención, diciéndole que debía prestar más atención, dejándolo más incómodo aún. El tema cambió, y comentaron que no se habían colocado las pancartas de entrada. Él no entendía bien por qué, pero era una orden directa del gobierno. Axelia se preocupó, y Yuta trató de calmarla, pero ella dijo que había mucha gente de su reino que necesitaba ayuda, lo que dejó al chico pensativo sobre qué podría hacer. De pronto, se escucharon pasos, y todos se giraron para ver quién llegaba. Momoka había regresado acompañada de una mujer. Ella se disculpó por la interrupción y comenzó a presentarse, mostrando una tarjeta. Su nombre era Umori Miu, ministra de Relaciones Internacionales.
Les explicó brevemente cómo funcionaba su trabajo, y había una razón para su visita. Mirando a Yuta, Miu dijo que tenía una misión para él, algo un poco secreto y que solo él podía hacer. Según la documentación que tenía, además de ser un civil, él era también el propietario de las tierras de la familia Ogasawara. Por lo tanto, necesitaba que se convirtiera en el señor de esa región. Yuta quedó en shock, no podía ser señor de nada, después de todo, las dueñas de esas tierras eran Isabella y Axelia. Pero la elfa se mostró confundida, en realidad, él ya era el señor del reino. Yuta dijo que no recordaba eso, y ella respondió que estaban casados, ¿o acaso todavía no le gustaba? Al verla triste, él cayó en una desesperación aún mayor. Miu intervino diciendo que, si no asumía el cargo, no habría forma de ayudar sin su consentimiento. Entonces él respondió que aceptaba ser el señor del Ilgar. Axelia, feliz, lo abrazó y le dio las gracias. Pero Yuta tenía una pregunta sobre sus estudios, y Miu le dijo que no debía preocuparse, que ella actuaría como una, lo que dejó a los tres confundidos. Momoka aclaró que, en realidad, él estudiaría cómo trabajar en un lugar, ya que era una forma de educación, quedaría liberado de la escuela, pero podría seguir aprendiendo. Yuta se sintió aliviado. Para comenzar, Miu necesitaba conocer la situación actual del Ilgar. Pidió la ayuda de Axelia, y la princesa respondió que estaba lista para asistirla. Cabalgando hacia el reino, Yuta se sentía algo cohibido, pues Axelia iba montada delante de él. Ella notó que parecía un poco inquieto y le preguntó si estaba disfrutando del paisaje del Ilgar. Yuta respondió que sí, aunque en realidad observaba otro tipo de paisaje. Normalmente él se sentaría al frente, pero si lo hacía, la elfa no podría ver. Ella giró la cabeza y preguntó si tenía frío, y el joven dijo que no, que en realidad tenía bastante calor. Ella se sintió aliviada con la respuesta, y continuaron cabalgando. A lo lejos, Yuta notó gente trabajando en los campos y comentó lo delgados que parecían. Axelia entonces explicó que Lilgard era una tierra pobre y que debían pagar muchos impuestos a los reinos vecinos a cambio de protección. Yuta se sorprendió, y al ver a los niños jugando se dio cuenta de lo difícil que debía de ser vivir en esas condiciones. Regresaron a la ciudad, y Misaki le preguntó cómo había sido el viaje. Yuta respondió que no muy bien, lo cual molestó a Axelia, pero Miu lo salvó diciendo que en realidad el chico quería decir lo contrario, dadas las circunstancias, era normal que su país no estuviera en buen estado. Por lo tanto, era necesario que tomaran algunas medidas. Sacó un bolígrafo y comenzó a escribir en la pizarra mientras los demás observaban: seguridad alimentaria, saneamiento y reforestación, esos eran los tres objetivos en los que debían enfocarse para recuperar el reino. El primer paso sería garantizar alimento para los habitantes. Yuta pensó que decirlo era fácil, pero la disminución de la población hacía difícil mantener los campos. ¿Podrían realmente administrar una ciudad de otro mundo?, se preguntó. Miu llamó su atención: tenían que discutir cómo almacenar provisiones para Lilgard. Llamó a Axelia y le preguntó cuánta comida quedaba en el castillo, y la princesa respondió que ahora solo tenían leña para las chimeneas. Yuta se preguntó rápidamente si él era la causa del agotamiento de las reservas. Axelia dijo que no había sido por aquella cena, aunque su expresión decía lo contrario. La verdad era que la chica había estado ocultando su hambre todo ese tiempo, y aquella cena había sido su última comida. Yuta preguntó si había manera de usar dinero del gobierno para comprar alimentos, pero Miu le dijo que no, el gobierno nacional estaba bastante dividido respecto al tema, por lo que no recibirían apoyo. Entonces Yuta le preguntó a Momoka si podían usar los fondos de la isla, pero ella explicó que también estaban en una etapa de bajos recursos, el dinero que podían reunir era escaso, y normalmente siempre estaban al límite. Ese tipo de procesos solían tardar mucho, pero si solicitaban un subsidio podría ser más rápido. Miu captó lo que Momoka quería decir, y ambas comenzaron a debatir usando términos que los demás no entendían. Axelia preguntó cuánto tiempo tardaría más o menos, y al escuchar que sería alrededor de un mes, la chica entró en pánico: estaban casi en la estación seca, y si no aseguraban provisiones para la semana, el reino pasaría hambre. Misaki intervino diciendo que en realidad sí tenían reservas, y Yuta le preguntó cuál era su idea. Como aún quedaban unos días, podrían reunir una buena cantidad. Pero Yuta la sujetó por los hombros, recordándole que Lilgard tenía más de 100 habitantes y que no podrían alimentar a todos. Entonces ella le recordó las clases de supervivencia que habían tenido en la escuela: en la aldea, todos tenían un pequeño almacén de comida para emergencias. Esa era la solución. Quizá podrían usar esas reservas.
Unos días después, en los campos, Misaki pidió a los trabajadores que se alinearan, había preparado sopa de miso para todos. Con solo un poco de ingredientes logró hacer una comida completa, alegrando a la gente. Ver que el plan funcionaba hizo feliz a Yuta. Pronto llegó Axelia con una cesta, pero cuando él vio lo que había dentro, se sobresaltó, había intentado hacer una tarta de pescado, y, a simple vista, era aterradora. Axelia comentó que había sido Biberín quien pescó el pez, la caballera estaba acostumbrada a pescar con las manos como parte de su entrenamiento. Ambas parecían satisfechas con el resultado, y Axelia dijo que había hecho su mejor esfuerzo como esposa de Yuta. Las curitas en sus manos llamaron la atención de Yuta, parecía que la chica realmente había intentado cocinar, aunque no estuviera acostumbrada. Así que tendría que hacer el sacrificio. Tragó saliva y, mintiendo, dijo que se veía deliciosa, que la probaría. Justo cuando iba a dar el primer bocado, Axelia dijo que había más donde venía esa, y mostró una serie de pasteles de pescado igualmente espantosos. Un poco después, Yuta estaba completamente derrotado, pero cuando la princesa le preguntó si le había gustado, él dijo que sí, haciendo que ella se pusiera eufórica. Emocionada, la chica dijo que la próxima vez haría el doble de tartas. Pero de repente, Yuta estornudó, parecía que estaba resfriándose, y con fiebre comenzó a tambalearse. Pronto las chicas oyeron un ruido y se dieron cuenta de que Yuta había caído al suelo. No era un simple resfriado. Despertó en su casa y se incorporó, preocupado por cuánto tiempo había pasado. Miu parecía haber sido la encargada de cuidarlo durante ese tiempo. Ella le explicó brevemente lo que había sucedido y le agradeció por su atención, pero cambiando de tema, quiso hacerle una pregunta. Yuta preguntó por qué demonios estaba vestida de enfermera. Miu miró hacia abajo, al uniforme que llevaba, y dijo que había sido idea de Misaki, de hecho, el traje le pertenecía a ella. Lo había aceptado solo porque Misaki le había dado buenos argumentos. Yuta quedó en shock, al parecer, Miu era más ingenua de lo que había imaginado. Sin previo aviso, ella metió la mano por su camisa para tomarle la temperatura, parecía que la fiebre había bajado, pero sería mejor que siguiera descansando. Su trabajo allí estaba hecho. Yuta se sintió aliviado al ver que solo era un resfriado, si se hubiera detectado algún otro patógeno, la isla habría entrado en cuarentena. Se preguntó si tendrían médicos en ese caso, pero sería complicado, ya que el país primero debía tomar una postura. Estuvo a punto de decir algo más, pero se contuvo. Miu le explicó que el gobierno aún estaba indeciso sobre qué hacer, y por eso los pasaportes estaban suspendidos temporalmente. Debido a eso, era imposible llamar a médicos o salir de la región. Yuta preguntó si eso era realmente necesario, y tras una pausa, ella respondió que sí, podría parecer una tontería, pero era algo muy serio. Si se creaba un pasaporte temporal, significaría que aceptaban al nuevo país, en otras palabras, esa zona protegida dejaría de ser parte de Japón. Por eso, el asunto era mucho más profundo, aunque fueran amistosos, seguían siendo un nuevo país. Yuta comentó que en los últimos días habían cruzado la frontera varias veces, ¿cuál era la diferencia? Miu dijo que era una buena pregunta, la verdad era que el gobierno no sabía de sus acciones. Yuta se sobresaltó, eso significaba que estaban actuando fuera de la ley. Bueno, si el gobierno preguntaba algo, ella diría que no sabía nada, pero eso no tranquilizó al joven. De repente, Misaki y Axelia aparecieron en la puerta, ambas vestidas también de enfermeras, para revisar su salud. Rápidamente, Yuta les preguntó por qué llevaban esos trajes, y Misaki, sin ser tonta, le dijo que mirara a Axelia y dejara de quejarse, porque se veía adorable. Yuta realmente terminó notándolo, las dos formaban una pareja encantadora. Pero la elfa se dio cuenta de hacia donde estaba mirando él. Al ver que su amigo temblaba, Misaki se preguntó si tenía frío. En ese caso, Axelia quiso ayudar, rebuscó en su bolsa y sacó un frasco. Era una receta mágica de Lilgard que servía para cualquier tipo de resfriado. Destapó el vial y mezcló un poco en el agua, era un medicamento muy efectivo que ayudaba a limpiar el torrente sanguíneo y a reforzar la inmunidad. Yuta tomó unos sorbos y eso despertó la curiosidad de Miu, pues parecía un tratamiento muy rústico, si ese era su tipo de medicina, entonces debían mejorar el saneamiento básico. Pronto Misaki notó un olor distinto en Yuta y le preguntó si se había bañado. El chico comentó que se había duchado ayer, antes de desmayarse. En ese momento, los ojos de Misaki brillaron, fue hacia Axelia para decirle algo y, echando leña al fuego, le explicó que era deber de una esposa bañar a su marido. Sujetó a Yuta antes de que pudiera escapar,
El chico se debatía lleno de vergüenza, y viendo que necesitaría ayuda, Axelia llamó a Viverín. La caballera apareció como por arte de magia, y por alguna razón también vestía de enfermera. Aunque estaba avergonzada de llevar eso, sostuvo el otro brazo del paciente. Axelia se acercó con un paño y le pidió que se portara bien, que si no se movía terminaría rápido. Además, como su esposa, era su deber cuidar de su marido. Gritos de desesperación se oyeron a la distancia. Esa misma noche, Yuta tocó el hombro de Momoka y le preguntó si había novedades sobre el problema, pero la chica mayor ya iba por su segunda copa y lo miró confundida. Yuta dijo que no sabía qué más hacer para ayudar a Nilgard. El primer paso que habían dado fue enseñarles a lavarse bien las manos, incluso le había enseñado a Axelia personalmente, aunque ese momento había sido más íntimo de lo que esperaba, así que sintió que había hecho otro tipo de progreso. Volviendo al tema, lavarse las manos era difícil para ellos por la falta de agua, pues cuando se acababa debían ir al pozo a buscar más. Mientras hablaba, Yuta tuvo una idea, y Momoka notó cómo las ruedas en su cabeza comenzaban a girar, aunque en realidad ella no quería hablar de eso en ese momento. En su lugar, le propuso que la acompañara a beber un poco. Sin embargo, su cercanía irritó a Axelia, quien le pidió a Momoka que se alejara de él. Ella se apartó un poco pero dijo que no era para tanto, después de todo, solían bañarse juntos cuando eran pequeños. Esa información molestó aún más a Axelia, no quería oír cosas así. Tomó a Yuta del brazo y dijo que se iban. Momoka puso cara triste y preguntó si la elfa estaba celosa. En cuanto logró bajar la guardia de la chica, Momoka se lanzó sobre Axelia y la abrazó con fuerza, sabía perfectamente lo que hacía y tiró del top de la elfa. Mientras tanto, Yuta seguía tranquilamente bebiendo, ya estaba acostumbrado al comportamiento de Momoka cuando bebía. Le pidió que dejara de molestar a Axelia, y la chica rió, volvió a su copa y, cuando Yuta le preguntó si eso era saludable, ella frunció el ceño, las bebidas estaban hechas con la fermentación de plantas y granos, así que no podía ser malo. Yuta se sorprendió con esa lógica, pero luego notó algo sobre la mesa, conectando varios puntos, su cerebro dio un giro y dijo que podía usar alcohol en spray. En el pasado se usaba alcohol en las heridas, y era un desinfectante natural, es decir, incluso sin agua podían usar alcohol para la higiene de las manos. Le dio las gracias a Momoka, quien se quedó confundida por el cambio repentino de tema. Mientras tanto, Axelia tenía dificultades con la chica mayor, que no paraba de intentar desnudarla. Sin alternativas, le pidió ayuda a Yuta con los alcoholes. Preparado, él comenzó a enseñar a la población cómo usarlos, de esa manera podrían controlar la situación por ahora. Hablando con Axelia, descubrió que Nilgard utilizaba un método de cultivo cíclico, es decir, dividían el campo en 3 y rotaban las cosechas. Lo más difícil ahora sería la adaptación, ya que el clima de ese mundo era diferente al suyo, lo que podía traer problemas a los cultivos. Axelia estuvo de acuerdo con ese comentario, su tierra ya era precaria y el clima cálido no ayudaba, después de todo, ahora estaban en una zona costera. Yuta preguntó si existía algún tipo de magia de temperatura, y ella respondió que podían crear hielo, pero no resistiría el calor, dejando a Yuta pensativo sobre qué hacer. La agricultura moderna podía hacer crecer frutas tropicales en regiones frías, pero no al revés. Tal vez, si usaban algún tipo de tienda o invernadero. De repente, Yuta tuvo una idea y miró a Axelia, pidiéndole que reuniera a cuantas personas pudiera. Comenzaron a montar una especie de invernadero, y mientras se acercaban al lugar, Mio preguntó qué estaban haciendo. Misaki empezó a explicar entusiasmada, usando el vinilo que tenían en la aldea, levantaron una tienda para bloquear parte del sol, y ahora era el turno de Axelia de usar su magia para bajar la temperatura. La princesa comenzó a rezar y pronto Yuta vio como el termómetro descendía, pero la presión de todos también bajó debido al cambio brusco de temperatura. Axelia se levantó feliz de que hubiera funcionado, y Yuta quedó maravillado con la magia. Recordó que la otra vez también había sentido algo diferente cuando Axelia lo tocó, la reina había mencionado que se había formado un contrato y le agradeció por salvar a su hija, pues ese tipo de espíritu no se veía a menudo en humanos, era muy raro. Axelia comentó que él también podía usar magia, dejando al joven completamente confundido, pero entonces notó algo extraño y se le acercó para preguntarle si solía hacer cosas imaginando cómo terminarían. Porque la magia que parecía tener era la de producción, al menos eso era lo que ella sentía de su energía. Si lograba tener una visión clara del objetivo, la magia fluiría con más fuerza. Yuta preguntó si se necesitaba tiempo para usar la magia, pero ella respondió que todo dependía del tipo, la magia del viento era muy difícil,
pero la de la tierra era muy simple. Luego manipuló algo y dijo que daría un ejemplo. Juntando las manos, Axelia comenzó a orar al espíritu de la tierra, reforzando un bastón. Cuando terminó, explicó que la madera ahora era más dura que el hierro y le pidió a Yuta que lo probara, arruinando accidentalmente su bolsa. En ese instante, él pensó en cuánto se divertiría Misaki con eso, mientras Axelia lo observaba feliz. Para lograrlo se necesitaba práctica, pero Yuta parecía del tipo que aprendía rápido. De vuelta al presente, la observaba usar magia y se preguntaba si él también podría hacerlo. De repente, Misaki llegó presa del pánico, la chica dijo que lamentablemente traía malas noticias. Yuta le preguntó por qué tanta prisa, y su amiga explicó que un tifón se acercaba a la costa. Simplemente, un tifón se aproximaba a Aoga. Al ver el anuncio en la televisión, Axelia preguntó a Misaki si un tifón era algo muy malo. Tras pensarlo un momento, la chica respondió que sí, que si no hacían algo, los cultivos podrían quedar devastados. Yuta apagó la televisión. Nilfgaard no tenía edificios altos y era muy vulnerable a los vientos fuertes. Si llegaba, tendrían problemas. De pronto, Mew intervino y preguntó si había alguna forma de cosechar antes de que llegara el tifón, pero eso era prácticamente imposible. Desde la siembra hasta la cosecha, todo se hacía a mano, y además el acceso a Nilfgaard estaba restringido, así que ni siquiera podían traer maquinaria. Yuta de repente pensó en algo. Regresaron a Nilfgaard y fueron al invernadero. Axelia comenzó a lanzar su magia y el suelo empezó a temblar. La idea era crear un muro alrededor de los campos, una barrera física contra el viento. Misaki quedó impresionada, y Yuta solo esperaba que la barrera pudiera resistir. El viento se intensificaba y Yuta dormía una siesta cuando Axelia entró en su habitación para despertarlo. Los espíritus del viento le habían hablado, parecía que el campo de cultivo estaba en peligro. Afuera, el viento era absurdo, lo cual representaba un gran problema. Yuta preguntó si Axelia podía levantar otro muro, pero ella ya había alcanzado su límite, no podía levantar una barrera más alta que esa. Yuta se preguntaba si había algo que pudiera hacer. Cuando Axelia sintió un cambio en su magia, los espíritus le decían que el campo sería destruido. De pronto, Viverín apareció y dijo que era demasiado pronto para rendirse, que también quería ayudar. Si necesitaban algo, ella podía usar su magia de hierro. Entonces Yuta recordó algo, pidió a Axelia que utilizara aquella magia de refuerzo, la de fortalecimiento. Si podía fortalecer las raíces de las plantas con magia, el viento no podría arrancarlas fácilmente. Invocando al espíritu de la tierra, pidió su poder desde la distancia. Los demás la observaban. Axelia estaba dando todo de sí para proteger los campos, hasta que el viento finalmente se detuvo y todo volvió a la calma. Yuta, ahora en la ducha, suspiró aliviado. Afortunadamente, el tifón había cambiado de rumbo antes de lo esperado. Gracias a los dioses, todo había salido bien. De repente, Axelia entró al baño, sobresaltando al pobre chico. Viverín le había dicho que los japoneses tenían la costumbre de bañarse juntos, así que reunió valor y fue a acompañarlo. Como el agua estaba caliente, se acercó para acurrucarse, feliz de estar compartiendo ese momento. Reflexionó sobre los últimos días y no podía dejar de pensar en lo increíble que era Yuta, la había salvado tantas veces y de tantas formas. Además, cuando estaba con su familia, todo era divertido. Cuando ella gobernaba sola, nunca había podido hacer nada por su pueblo. A Yura le preocupó ese comentario, pero ella siguió hablando, diciendo que se sentía protegida por él. Sin embargo, como hija del antiguo señor, había algo que debía decir. Yuta trató de interrumpirla, pero no pudo. La chica necesitaba liberar el peso que cargaba en el pecho, no se sentía digna de ser su esposa. Al no recibir respuesta, se acercó y lo abrazó, aun sabiendo que no tenía grandes cualidades, lo amaba y quería estar a su lado, así que quería saber qué pensaba él de ella. Yuta comenzó a tartamudear sin saber qué decir, pero de repente la elfa se hundió en la bañera, sobresaltándolo. Viverín no perdió tiempo y entró al baño, parecía que el agua estaba demasiado caliente para la princesa, así que se la llevó. Yuta también salió del baño, pero no pudo dejar de pensar en la imagen de Axelia. Al día siguiente notaron un cambio en el clima, y Misaki preguntó cómo estaba Nilfgaard. Axelia comentó que parecía que los niveles de los ríos habían bajado debido al clima, y por eso el lago central del dios dragón también se estaba secando. El nombre dios dragón llamó la atención de Yuta. Entonces Axelia explicó que él era el guardián de Nilfgaard. Misaki se emocionó y pidió ir a conocer al guardián, y la princesa dijo que sería un placer llevarla, aunque admitió estar preocupada.
Yuta la miró confundido y decidió acompañarlas, quería evaluar la gravedad de la situación. Cuando llegaron, pudieron ver la armadura del dragón, el guardián estaba casi completamente expuesto. Misaki y Yuta quedaron asombrados, pues nunca habían visto una criatura así, pero, a diferencia de ellos, Axelia sintió un nudo en el pecho al verlo. Llamó a Yuta, quien al notar su estado se preocupó, eran malas noticias. Axelia no había esperado que el lago se secara tan rápido, el dragón solo podía vivir en el agua, y si seguía así, sería arrastrado. Yuta y Misaki se sorprendieron al oír eso. No había duda, la barrera protectora del Ilgard se estaba debilitando, y eso era consecuencia del poder menguante del dragón de agua. Había pasado solo un par de días desde su última visita, y entonces no estaba tan mal, aún podía comunicarse, pero ahora ni siquiera eso. Axelia tomó una decisión, siempre había sido protegida por los habitantes del Ilgard, quienes sufrían pero aún así la apoyaban. Esta vez, sería ella quien los protegería, y para eso necesitaba el poder prestado de Yuta. Viendo la seriedad con la que se lo pedía, Yuta se quedó sin palabras. Al escuchar su respuesta, Axelia abrió los ojos, no podían seguir viviendo así, dijo él. Yuta se acercó y le dio una suave palmada en la cabeza, había llegado el momento, idearía un plan para resolver ese problema y ayudar a Ilgard. Pero apenas comenzaron a hablar de ello, Miu añadió que había otro problema, la barrera impedía que Ilgard fuera detectado por satélite. En otras palabras, si la barrera se debilitaba, otros países podrían descubrir la existencia de esa tierra mágica. Por el bien de ellos y de Japón, debían encontrar una forma de rellenar el lago. Aunque idearan un plan para salvar al dragón, no recibirían ayuda de la isla ni del gobierno, tendrían que hacerlo todo por su cuenta. Primero intentaron usar magia de hielo, pero no fue suficiente, si la lluvia no llegaba pronto, en un abrir y cerrar de ojos no quedaría agua, solo piedra. Todos estaban preocupados, no contar con apoyo hacía todo más difícil. Otro día comenzó y, como último recurso, Misaki propuso usar el sistema de almacenamiento de agua de la isla, una máquina capaz de convertir el agua del mar en potable. Pero lamentablemente pertenecía al gobierno, por lo que necesitarían autorización interna, y aunque usaran un barco, tardarían unas 12 horas en transportarla, además, los civiles no podían moverla. Yuta pensó un momento y preguntó si con magia de viento Axelia podría transportar la máquina. Ella dijo que sí, pero que era una magia inestable. Misaki entonces preguntó si podían usar magia de teletransportación, podrían, pero solo a un lugar donde ella ya hubiera estado. La chica se dejó caer al suelo, frustrada, creyendo que ese poder era ilimitado. Pero Yuta tuvo otra idea, dijo que Misaki iba por buen camino, aunque sin darse cuenta de la posición en la que estaba, lo que hizo que su amiga se sintiera un poco incómoda. Ignorando la situación y volviendo al tema, afirmó que podrían usar magia de transporte. Si la estrategia funcionaba, podrían usar magia de viento para ir y magia de transporte para regresar, de esa forma, tal vez lograrían hacerlo sin agotar a Axelia. Momoka dijo entonces que se encargaría de hacer la solicitud, mientras Yuta tomaba la mano de Axelia y le decía que también debían prepararse. Finalmente, la elfa comenzaba a sentir algo de esperanza otra vez. El avión de transporte llegó a la isla y aterrizó, Axelia y Yuta estaban listos, usando magia de viento y de hielo para protegerse, aferrados al exterior del avión. Sin previo aviso, Axelia lo abrazó, comenzaba a sentir miedo y recordó la primera vez que se habían conocido. En aquel entonces, Yuta había logrado calmarla de forma inesperada, y los dos entrelazaron sus manos. Había muchas preguntas dando vueltas en su mente sobre la ayuda que había recibido de él, y Yuta le dijo que lo hacía porque sentía que debía hacerlo. Axelia le preguntó si no había otra razón, sabía que era una persona amable, pero sentía que había algo más. En el fondo, estaba preocupada, y él le daba seguridad. Eso sorprendió al joven, y ella añadió que quería que pensara un poco más en por qué la estaba ayudando. Estando a solas, Yuta se sintió cómodo y comenzó a hablar. Su padre había tenido un accidente y había fallecido, aunque en realidad no había sido un accidente común, lo que sorprendió a Axelia. En el pasado, había llovido intensamente sobre la isla, y un tifón la golpeó aquel día. Yuta había discutido con su padre y había huido de casa un poco antes. Cuando vio lo que ocurría afuera, el arrepentimiento fue inmediato. Cuando su padre lo encontró, el chico lo abrazó con fuerza, feliz de que su salvador hubiera llegado. Quisiera o no, su padre siempre había sido su inspiración, pero justo cuando todo parecía mejorar, un deslizamiento de tierra se lo llevó. Su padre se había sacrificado para que él viviera, y de pronto se quedó solo. Por eso,
Quería demostrar que aquel sacrificio había valido la pena. Axelia se quedó sin palabras mientras Yuta liberaba el dolor que había guardado durante años. Para calmarlo, la elfa lo abrazó. Tuvo que admitir que su compañero era, en verdad, un hombre valiente. En ese momento, Yuta no pudo contenerse y comenzó a llorar mientras el helicóptero cruzaba el mar entre las islas. Finalmente, llegaron y aterrizaron. Por un momento, Yuta se preocupó por si todo funcionaría, pero parecía que Momoka había hecho su parte. Necesitaban la firma de alguien del gobierno, y por eso él había pensado que no sería posible, pero con una sola llamada, Momoka lo resolvió. El funcionario se presentó ante ellos, y Yuta se preguntó qué habría hecho Momoka, pero pronto notó algo: el equipo había sido transportado correctamente. Tal vez así podrían salvar al dragón. Sin embargo, al ver el estado del guardián, Axelia perdió parte de sus fuerzas. Al notar la reacción de Yuta, dijo que estaba bien, que solo había usado más magia de lo esperado. Preguntó si quedaba algo más por hacer, pero él la interrumpió y le dijo que descansara, que a partir de ahora lo dejaría todo en sus manos. A pesar de ser una máquina compleja, su instalación era bastante simple, solo debía colocar un extremo en el lago y el otro en el mar. Pero de repente la tubería se atascó, lamentablemente, era demasiado corta y no alcanzaba la orilla. Faltaban solo unos metros. Mientras pensaba en una solución, escuchó la voz de Axelia en su mente. Recordó que él también podía usar magia, pero ¿cómo lo hacía? Rememoró algo sobre formar una imagen clara, así que solo tuvo que imaginarlo, y listo, la manguera se conectó al mar. Quedó asombrado con lo que acababa de lograr. Axelia lo llamó emocionada: el agua estaba llegando al lago. Pero luego notó algo y quedó completamente incrédula: junto al tubo había una estatua de Axelia, un tanto reveladora. Bueno, era lo único que Yuta había visualizado con claridad. Misaki y Momoka llegaron para celebrar, estaban felices de que todo hubiera salido bien. La barrera se estaba recuperando, habían logrado evitar lo peor. Miu también los felicitó por su buen trabajo, dejando a Yuta algo incómodo. Preguntó dónde estaba Biberin, y la chica emergió del agua, tomó la estatua de Axelia y le preguntó si no le daba vergüenza hacer algo así. Cuando Momoka y Misaki vieron la escultura, también quedaron impactadas. A lo lejos, Axelia los observó con cariño y, en silencio, agradeció a Yuta por su ayuda. Era un poco embarazoso, pero aquellos trajes de sirena eran realmente lindos. De hecho, Yuta no podía estar más feliz. En la casa Baguri, Misaki se divertía haciendo cosplay junto a Axelia, y confeccionar esos trajes realmente había valido la pena. Oh, sí que la valió, comentó Yuta. Axelia se acercó y le preguntó si estaba bien usar ese atuendo. Él respondió que sí, y le preguntó si tenía algún compromiso en Nilgard. Ella dijo que no, que estaba de descanso, y por eso se había interesado en las sirenas. Había escuchado que eran seres místicos que hundían barcos con su canto, lo que sería un problema si alguna aparecía en Nilgard. De repente, Miu entró en la habitación y preguntó si Yuta tenía un minuto. Su llegada lo sorprendió. Miu se disculpó por la interrupción, pero explicó que quería poder comunicarse mejor con él. A diferencia de los demás, sentía que no podía conectar con Yuta, y tenía sentido: aunque vivían bajo el mismo techo, apenas hablaban. Yuta se disculpó, no había prestado atención a eso. Para acercarse más, Miu le hizo una petición: había notado que él llamaba a todos por su nombre de pila, así que quería que también la llamara a ella por su nombre. Yuta se sintió un poco incómodo, pero Miu estaba decidida a acercarse a él, así que aceptó, aunque le costaba acostumbrarse. Cuando finalmente lo logró, la chica se mostró feliz. En ese instante, Momoka entró diciendo que había surgido un problema y le puso el teléfono en la oreja. Parecía que los pescadores de Nilgard estaban infringiendo las leyes de pesca. Yuta se sorprendió al oírlo: existía una zona designada para pescar, y al parecer los habitantes de la isla también estaban pescando allí, lo que causaba conflictos con los pescadores locales al reducir la cantidad de peces. Yuta comenzó a entrar en pánico, pero Momoka lo calmó: al provenir de otro mundo, nadie sería arrestado, aunque aún así debían seguir las normas de la isla, por lo que era mejor resolverlo rápido. Momoka sonrió, sabiendo que ese problema no era suyo. Tras un minuto de silencio, Yuta, Miu y Axelia comenzaron a debatir. Había una gran diferencia entre los barcos de los pescadores de la isla y los de los residentes de Nilgard, pero como ambos pescaban en la misma zona, esto reducía el rendimiento. ¿Y si aumentaban la cantidad de peces? Axelia intervino: debían admitir que era una buena idea, así que intentaría duplicar la cantidad de peces.
Llamó a su compañera Marin, sorprendiendo a Yuta, que no esperaba algo así. Axelia habló con la criatura y le pidió que escuchara la petición de Yuta. Los dos parecían llevarse bien. Más tarde ese día, Marin acompañó a un barco pesquero, y cuando uno de los pescadores silbó, ella se sumergió en el mar. Como criatura marina, podía nadar mucho más profundo que las redes de pesca, y cuando divisó el banco de peces, dio la señal. Al poco tiempo, todos se sorprendieron por la cantidad de peces capturados. Fue gracias a Marin que la gente del Ilgar pudo pescar con frecuencia. Al principio, los pescadores comunes se asustaron, pero pronto se acostumbraron. Aquella técnica de pesca era realmente asombrosa. Si ella los ayudaba a partir de entonces, sería una victoria para ambos lados, y al ver a Axelia tan feliz, Misaki y Yuta también se sintieron aliviados. Esta vez el problema se resolvió con bastante rapidez. Como podrían tener problemas de comunicación, usaron magia de traducción, así sería más fácil para los pescadores de ambos países entenderse. Además, Misaki tuvo una idea, sabía que la magia funcionaba, pero también podían aprender el idioma. Si creaban una escuela, las cosas serían más sencillas para todos. Axelia, curiosa, no sabía lo que era una escuela. Un poco más tarde, Misaki le mostró un álbum de fotos de ella y Yuta cuando eran pequeños, en la escuela. Esto emocionó a la princesa, quien quedó fascinada con la idea. Pero Yuta dijo que no era tan maravilloso como parecía. Sin embargo, para Axelia, donde solo los nobles recibían educación, aquello era increíble, casi una utopía, todos aprendiendo juntos, en igualdad, capaces de trabajar en cualquier cosa. Viendo eso, Axelia dijo que deseaba que existiera una escuela en su país, pues la inteligencia de su gente podía estar oculta. Quería dar oportunidades a todos. Yuta pensó que, si construían una escuela, eso también ayudaría con la adaptación, así que aceptó la idea de ambas. Axelia no podía estar más feliz con la noticia, pero cuando compartieron el plan con Miu, ella lo rechazó, dejando a los dos desanimados. No era que no quisiera ayudarlos, sino que había obstáculos. Primero, la barrera profesional, ya que no podían enviar maestros, además, podrían alterar la cultura local, lo cual se consideraría una invasión. Misaki interrumpió el sermón y propuso que no habría problema si Yuta, como señor del reino, fundaba la escuela de forma unilateral. Miu no entendió bien a qué se refería, pero no había nada profundo en eso. En lugar de enseñar solo a un lado, ambos mundos podían compartir conocimiento y aprender juntos. Miu reflexionó sobre la idea y concluyó que, si era un sistema de intercambio, podría funcionar. Misaki, feliz, le tomó la mano y celebró. Sin embargo, debido a la cercanía repentina, Miu se puso nerviosa, sin saber cómo reaccionar al contacto físico, y su sistema pareció colapsar por un momento. Poco después se recuperó y, sonrojada, dijo que, si eran amigas, podían fundar la escuela juntas, que haría todo lo posible por ayudarlas. Misaki no podía estar más feliz. Para empezar, eligieron una de las habitaciones del castillo. Usando su magia, Axelia creó escritorios para los alumnos, aunque el pizarrón y la pintura tuvieron que hacerlo a mano. Finalmente, con todo listo, podían comenzar a reclutar niños. Pero faltaba lo principal, un maestro. Misaki ya había pensado en eso, Axelia y Miu serían las profesoras. Yuta preguntó si de verdad debían dar clases en cosplay, y su amiga respondió que ayudaba a crear ambiente. Sería algo sencillo, como enseñar a niños de primaria. Miu dijo que entendía, pero en realidad interpretó otra cosa, y fue al pizarrón a explicar los fundamentos de la física de partículas. Como no funcionó con ella, era el turno de Axelia. La elfa se mostró muy entusiasmada con la idea, y los dos pensaron que esta vez sí funcionaría. Poco a poco comenzó a enseñar palabras simples, haciendo preguntas que se respondían con sí o no, pero justo cuando preguntó algo sobre una promesa de amor eterno, Yuta se puso rojo como un tomate. No estaba mal preguntar eso, pero no en una clase. Era evidente que Yuta había sido derrotado, Axelia se estaba dejando llevar por sus emociones. Biberin y Misaki ayudaban a enseñar, mientras Miu profundizaba demasiado en los temas. Misaki trató de animarla, ya que se sentía frustrada por no hacerlo bien, pero debía admitir que las clases eran difíciles de seguir. Yuta intervino para hablar con Miu, le dijo que no debía hacerlo todo sola, que podía dejarles las clases a ellos, que lo resolverían juntos, al fin y al cabo, eran amigos. Esa palabra pareció tener un efecto mágico en Miu, quien enseguida se animó y dijo que confiaría en ellos para enseñar. Los tres quedaron atónitos ante su cambio repentino, se había recuperado por completo, era casi extraño ver esa transformación tan rápida.
Dicho esto, Yuta se convirtió en el profesor. Había sido tutor por un tiempo años atrás, así que Misaki estaba segura de que lo lograría. Axelia también estaba emocionada, finalmente Lilgard tendría una escuela. Mientras conversaban, Momoka llegó con jugos para todos. Todo parecía ir bien, incluso sin su ayuda. Yuta le agradeció por los jugos, pero Momoka se veía preocupada. Parecía que estaban avanzando, sí, pero siendo demasiado descuidados, solo tenían una habitación y pocos materiales, no se podía llamar a eso una escuela. Los miró y, al ver sus rostros nerviosos, explicó que era simple, estaban intentando crear una institución donde la gente confiara a sus hijos, y eso implicaba responsabilidad. Como señor de ese lugar, Yuta tendría que convencer a todos los habitantes de confiar en el nuevo sistema. Ni siquiera sabían quiénes eran los residentes registrados, así que tendrían que ganarse su confianza uno por uno. Dicho eso, se marchó, tenía otros asuntos que atender en la isla, dejando al grupo en shock y un poco frustrado. A pesar de los avances, pasó un tiempo antes de que comprendieran lo que Momoka quería decir. Más tarde, en el castillo de Lilgard, Yuta preguntó por qué algunos alumnos estaban ausentes, y los niños respondieron que los otros tenían obligaciones familiares. Cada uno tenía sus razones, lo cual era un problema, ya que solo había 3 estudiantes en clase. Axelia estaba preocupada. Días atrás habían dado una charla sobre la importancia de la educación, pero la reacción no fue positiva. Después de todo, la gente luchaba por sobrevivir día a día. Misaki sugirió explorar el castillo, mientras Axelia llamó a Yuta para hablar. Tal vez, si iban puerta por puerta, podrían convencer a los padres. Así fueron al pueblo y, pese a llamar varias veces, nadie respondió, hasta que un hombre salió quejándose del ruido. Al ver que era una visita inesperada, se presentó, su nombre era Baroj, un medio enano. Quiso saber en qué podía ayudar. Yuta explicó que había un niño que había faltado a clases, y Baroj respondió que su hijo estaría bien sin esas tonterías de estudios. Axelia intentó intervenir diciendo que la educación era necesaria, pero el hombre replicó que era un artesano enano y que ya sabía todo lo que necesitaba. Dicho eso, volvió a su trabajo, dejando a los dos sin palabras frente a la puerta. Axelia sabía que sería difícil, los ciudadanos de Lilgard eran muy testarudos. Habría sido bueno que Misaki estuviera allí, pero estaba ocupada. Mientras debatían, un niño los llamó, era uno de los que habían faltado a clase, su nombre era Ruaru. Les preguntó qué hacían allí, especialmente el profesor Yuta. Tras conversar un poco, Ruaru los llevó a conocer a su hermana. La niña estaba acostada, pero al llegar, despertó. Yuta se mostró algo confundido, y cuando la niña se incorporó, ambos quedaron maravillados, tenía un cabello azul claro que brillaba como una piedra preciosa. De repente, una voz femenina se escuchó detrás de ellos, y dijo que esa era su hija, Tera. Incluso quiso agradecerles a ambos por la ayuda del otro día. Le pidió a su hija que se presentara, y así lo hizo. Ruru explicó que su hermana estaba enferma, siempre se enfermaba cuando no había agua, por eso su madre había ido a buscar más para ella. Entonces quiso saber por qué los dos habían ido a visitar a su hermana, después de todo, ella pensaba que el príncipe Yuta era un cutie. La niña terminó sintiéndose mal mientras corría tras su hermano, dejando a Axelia y Yuta preocupados. Tan pronto como la chica cayó al suelo, su hermano les pidió que trajeran agua rápido. Un poco después, el niño explicó que su hermana también quería asistir a clases, pero debido a su condición, era mejor que permaneciera en casa. Por eso, él no había podido ir a la escuela ese día, ya que no podía dejarla sola. Axelia se conmovió al ver que Yuta quería ayudar, después de todo, deseaba que todos sus estudiantes pudieran ir a la escuela, así que debía encontrar una forma de mejorar la situación para que eso fuera posible. Se preparó e invocó al espíritu de la tierra, queriendo abrir un canal a través de la montaña para que pasara el agua, pero lo único que logró fue partir una pequeña piedra. Axelia le preguntó si estaba bien, y él admitió que la magia era más difícil de lo que imaginaba. Aún así, siguió intentándolo, lo que preocupó a la elfa, pues no quería que se esforzara demasiado. Sin embargo, Yuta continuó, sintiendo que era capaz de hacerlo, hasta que Ruaru le pidió que se detuviera, sorprendiendo a ambos. El niño dijo que si combinaban su poder con el de Axelia, podrían lograrlo, pero insistió en que ya era suficiente, que con el solo hecho de intentarlo, estaba feliz. El corazón de Yuta se rompió al escucharlo, y antes de poder decir algo, el chico echó a correr, dejándolos atrás. El sol brillaba alto en el cielo, y debido al calor, Misaki estaba llenando una piscina.
Yuta le preguntó qué estaba haciendo, y la chica respondió que quería refrescarse pronto. Ignorándolo, llamó a Miu para que se uniera. Esta llegó con un nuevo y adorable traje de baño, diciendo que no había nada mejor que una piscina para el verano, e invitó también a Yuta. El chico se sonrojó al verla, mientras Axelia no podía dejar de pensar en Ruaru. Misaki se acercó a ella y le preguntó si quería ponerse un bikini también, pero la elfa rehusó, diciendo que no estaba acostumbrada a ese tipo de ropa. Sin querer, Misaki tropezó con el borde inflable y cayó de sentón al suelo. Yuta le preguntó si estaba bien, y ella respondió que sí. Al notar el tubo junto a la piscina, se le ocurrió una idea. Reunieron a los aldeanos. Axelia, feliz, agradeció a todos por venir, aunque ellos admitieron estar confundidos, querían saber qué hacían allí. Hasta que Ruaru apareció junto a Miu, sosteniendo algo que llamó la atención de todos, había traído una manguera de ahoga. En los últimos días, habían cavado un poco para transferir agua. Yuta colocó la manguera en el río y le hizo una señal a Axelia. Ella usó su magia para ayudar a desviar el agua. Misaki preguntó si estaba usando magia en lugar de una bomba, pero él explicó que no, que solo era para darle impulso. Después, el agua fluiría naturalmente. Axelia respiró profundo y anunció que había terminado el hechizo. Interesados, todos corrieron al otro lado, y Misaki se sorprendió al ver que el agua realmente fluía. Imaginó que no todo era magia, sino física, lo cual la tomó por sorpresa. Cuando conectas una tubería por un lado con agua y se llena, el flujo continúa, igual que en el día de la piscina. En ese momento fue cuando Yuta tuvo la idea. Misaki quedó impresionada al darse cuenta de que su amigo era tan ingenioso. Cuando los aldeanos escucharon que él había aprendido eso en la escuela, comenzaron a debatir cómo ese conocimiento tan simple podía ayudarlos. Era increíble pensar que Ruru también había aprendido algo así. Aprovechando la atención, Axelia tomó la palabra y dijo que para eso servían las escuelas, para aprender a resolver problemas sin depender de la magia. Así como Ruru había aprendido, otros niños también podrían hacerlo y tener una vida próspera. El chico se emocionó con su discurso, y cuando ella le dijo que ya no tenía que preocuparse y que podía volver a clases, Ruaru, conmovido, le dio las gracias. Pero había un detalle, habían usado magia para hacer fluir el agua. Al día siguiente, el aula estaba completamente llena, parecía que aquella demostración había convencido a los aldeanos, lo cual sorprendió a Momoka. Hablar cara a cara con ellos era algo necesario, algo que ella misma no podía hacer, y aunque se había preocupado, se alegró de ver que funcionó. Felicitó a Yuta, y su cumplido lo dejó algo sonrojado. Misaki llegó y anunció que la clase estaba por comenzar, instruyó a los alumnos a ponerse de pie y hacer una reverencia, agradeciéndoles por asistir. Las clases transcurrieron sin problemas durante la semana, hasta que una alumna levantó la mano para participar. Era Fiera, quien por fin podía asistir a clase. Yuta se sorprendió por la rapidez con la que aprendía. Al final de la lección, cuando todos se iban, la llamó. La niña se mostró feliz. Yuta le dijo que le alegraba verla allí. Ella y Ruru estaban agradecidos, ya que todo había sido posible gracias a él. Ahora, su hermana podría verlo todos los días, comentó, poniéndose tímida. Para añadir más incomodidad, le pidió al profesor su opinión, pero pronto otro niño se acercó. Era Sakazu, hijo de Baroj. Yuta se alegró de verlo, parecía que también quería estudiar, y gracias a Fiera y Ruru, su padre se había convencido y lo había dejado asistir. Los niños comenzaron a agradecerle, pero algo molestaba a Yuta. Él les había enseñado que prefería ser llamado sensei en lugar de príncipe, pero los pequeños no entendían la palabra. Les explicó que en Japón los maestros eran llamados así, y tras repetirlo varias veces, los niños aprendieron a pronunciarlo y lo repitieron con entusiasmo. Al principio, los aldeanos eran escépticos con las enseñanzas de la escuela, pero al ver cómo resolvieron un problema real, pronto comenzaron a confiar a sus hijos para que adquirieran nuevo conocimiento. Los materiales usados eran populares entre los niños en Japón, y para asegurar su bienestar, comenzaron a ofrecer meriendas. Un día, Axelia vio a Fiera y la felicitó por su nuevo peinado. La niña dijo que había escuchado al sensei decir que le gustaban las coletas, así que decidió probar a ver si le quedaban bien. Axelia la elogió diciendo que se veía preciosa, y Fiera le preguntó si Yuta era realmente su esposo. Axelia, feliz, dijo que sí, que estaban casados, pero eso entristeció a la niña, quien dijo que entonces solo podría ser su amante. Ese comentario dejó a todos boquiabiertos. Una niña de 8 años no debería saber ese tipo de cosas. Axelia intentó explicarle que amante no era una buena palabra, pero Fiera,
terca, preguntó si entonces Yuta no gustaba de las mujeres. En ese momento, Axelia se dio por vencida. Él realmente no mostraba muchas reacciones hacia ella, nunca se le había ocurrido que pudiera gustarle a alguien de su mismo género. Con eso, la niña salió corriendo, atrapada en sus propias fantasías, dejando a Misaki y Yuta perplejos. Ella lo molestó un poco, pero Yuta dijo que no era gracioso. Su amiga se rió y dijo que solo estaba bromeando, que sabía que a él le gustaban las mujeres, lo cual lo tomó por sorpresa, especialmente cuando añadió que había notado el cambio en su mirada desde que entraron a la preparatoria. En efecto, hacía mucho que no se bañaban juntos, y ahora él era un lord. Yuta comentó que lidiar con esos cambios también era difícil para él. Misaki dijo que lo entendía y reconoció que él estaba haciendo lo mejor que podía. Siempre estaban juntos y, para ser sincera, había algo que Misaki quería decirle desde hacía tiempo, de hecho, siempre quiso hacerlo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Fiera apareció. Los dos la miraron y preguntaron qué hacía allí. La niña explicó que quería hablar con él antes, pero no había podido, al día siguiente sería su cumpleaños, lo que emocionó a ambos, ya que no lo sabían. Entonces Fiera tomó su mano y le dijo que le gustaría que fuera a su casa a conocer a sus padres. Misaki, entusiasmada, le dijo que debía ir, que igual estarían de descanso y no pasaría nada. Yuta se sintió algo inseguro, pero al final aceptó la invitación de cumpleaños. Fiera le dio las gracias y regresó feliz a casa. En cuanto se fue, Yuta miró a Misaki y le preguntó qué era lo que quería decirle antes. Ella fingió timidez y dijo que mejor se fueran, ya estaba oscureciendo. Pero, de repente, una voz conocida sonó de la nada, era Viverín, llamando la atención de Yuta. Intentaron buscarla, pero no la veían, hasta que levantaron la mirada y la encontraron enredada en una enorme cometa. Viverín nunca dejaba de sorprenderlo. Él bromeó diciendo que tal vez deberían cortar la cuerda, y ella entró en pánico. Unos minutos después, logró bajar y se volvió hacia él para advertirle que sería mejor no ir a la casa de esa niña. Yuta preguntó si estaba preocupada por Axelia, pero la caballera dijo que en realidad estaba preocupada por él. Ya se lo había mencionado antes, pero lo repetiría, había cosas en ese mundo que él aún no conocía, y era mejor seguir su consejo. Ese comentario dejó a Yuta pensativo, habría sido más fácil si ella simplemente le dijera qué pasaba. Al día siguiente, llegó a la casa de Fiera, todavía con las palabras de Viverín rondándole la cabeza. Tocó la puerta, y Ruaru y su padre lo recibieron alegres. Fiera, vestida como una princesa, corrió a saludarlo emocionada. Yuta pensó que se veía muy linda, lo cual agradó al padre de la niña. Ella explicó que había sido su madre quien le hizo el obi, y Yuta elogió el trabajo, diciendo que le quedaba perfecto, lo que hizo que la pequeña se pusiera aún más feliz. La mesa estaba servida, así que todos se sentaron y le desearon feliz cumpleaños. Ruru le pidió que mostrara su regalo, pero al ver la rana, Fiera se asustó y corrió a esconderse detrás de Yuta. Su madre le pidió que devolviera el animal al río. Entonces Yuta dijo que también tenía un regalo y sacó de su bolsillo un collar, lo que hizo que Fiera se llenara de alegría. Al ponérselo, brillaba tanto que la emoción la hizo llorar. Su padre, riendo, golpeó la mesa y bromeó con Yuta, diciéndole que fuera con calma, que su hija sería la amante del príncipe. Yuta lo miró horrorizado, mientras Fiera, con la inocencia de una niña, prometió esforzarse en el futuro. Cuando cayó la noche, el padre ya había sucumbido al alcohol. La madre agradeció a Yuta por haber asistido y le preguntó si Fiera se había divertido. Sin embargo, la niña parecía algo triste, lo que llamó la atención de la mujer. Le dijo que debía bañarse pronto, y al ver la reacción de la niña, Yuta preguntó si pasaba algo. Fiera confesó que no quería que él se fuera, lo cual conmovió a su madre. Para suavizar el momento, Ruaru dijo que el sensei esperaría. La niña lo miró esperando una respuesta, y Yuta, sin pensarlo mucho, dijo que sí, que esperaría. Se preguntó si realmente podría volver a casa a tiempo, mientras la niña se preparaba para su baño. Para Fiera, bañarse era algo difícil, pero gracias al nuevo canal de agua, todo se había vuelto más fácil, y su madre comentó que, gracias al joven maestro, su hija podía asistir a la escuela. Él preguntó si la niña estaba bien, y la mujer le respondió que sí, que las cosas habían mejorado mucho desde que llegó Yuta. También era hora de acostar al marido. Mientras tanto, Fiera, ya en el baño, escuchó a su padre pasar y, sumida en sus pensamientos, sintió algo diferente. Cuando gritó, Yuta reaccionó de inmediato, sin pensarlo, entró al baño y se quedó paralizado. Fiera se había transformado en una sirena.
Nunca había visto algo así. De regreso a casa, le contó todo a Viverín, quien no parecía nada contenta. Ya había escuchado rumores de que algunos habitantes eran descendientes de sirenas, y ahora todo tenía sentido. El padre de Fiera, desesperado, le rogó que no le dijera a nadie. Había mentido incluso a su mejor amigo para proteger a su esposa y a su hija, ya que no quería que fueran discriminadas otra vez. En la aldea anterior, cuando descubrieron que eran sirenas, las habían expulsado. No quería pasar por eso de nuevo, Fiera recién comenzaba a adaptarse. Yuta no entendía por qué la gente actuaba así que decidió hablar con Viverín para saber si pasaría lo mismo en Lilgard. Ella, bebiendo su café, explicó que Lilgard era una tierra de pescadores, y las sirenas eran conocidas por hundir barcos con su canto, por lo que la mayoría de la gente les temía. Por eso debían esconderse. Yuta se sorprendió, no lo había pensado de ese modo. La caballera añadió que su familia trabajaba con temas de inmigración y refugiados, por lo que conocía esas situaciones. Él le preguntó si Axelia lo sabía, y Viverín respondió que no, que incluso dentro de su familia solo las mujeres sabían esas cosas. Eso llamó su atención. La explicación era simple, como no sabían cuándo se transformarían, las sirenas siempre usaban vestidos y evitaban usar ropa interior. Si los hombres supieran eso, podrían ocurrir problemas graves. Aún así, sus poderes eran fuertes y debían ser vigilados. En otras palabras, estar cerca de aquella niña podía traer problemas. Sin embargo, Yuta no podía abandonarla, era su alumna y quería que tanto ella como su hermano siguieran estudiando. Aunque eso generara caos, debía mantenerse firme. Viverín le preguntó si realmente insistiría, y él respondió que sí, que encontraría una manera. Si ocurría un accidente, lo resolvería, la escuela era un lugar para todos, no podía excluirla. Sin importar lo que sucediera, hallaría una solución. Viverín lo observó y sonrió, era bueno ver que tenía esa determinación. Verla reír dejó a Yuta sorprendido, pensó que se opondría, pero no fue así. De hecho, dijo que si él decidía abandonar a la hija de Ruru, ella misma se encargaría de que la princesa se divorciara de él. Al final, solo lo estaba probando, y se alegró de saber que no era un mal hombre. Había pasado la prueba. Eso dejó a Yuta pensativo, no sabía qué problemas podrían surgir si insistía en mantener a Fiera en la escuela, pero recordaba las palabras de su padre, debía perseverar por quienes amaba. Por eso, debía mantenerse fuerte. Más tarde, Yuta se relajaba en la sauna cuando Axelia entró de repente y le preguntó si podía frotarle la espalda. Yuta aceptó, pero ella notó que no parecía feliz, así que le preguntó si pasaba algo. Él respondió que no, que gracias a los dioses, las clases habían ido bien en las últimas semanas y que cada vez asistían más niños. Aún así, no habían podido separar a los estudiantes por edades, y el castillo seguía lleno de armas peligrosas. Para su alegría, poco a poco los ciudadanos comenzaban a cooperar, su trabajo estaba mejorando, y eso hacía feliz al príncipe. Su primera idea fue reunir materiales y diseñar un nuevo edificio. Alguien sugirió que Borog se encargara, pero, para sorpresa de todos, el enano se negó. Últimamente se preocupaba mucho por el futuro de su hijo, que pasaba menos tiempo en la tienda. Además, creía que no era correcto que las chicas asistieran a la escuela, esa cultura japonesa, como la llamaba, le parecía demasiado extraña. No soportaba ese tipo de educación, así que no ayudaría a construir una escuela más grande. Según él, ellos tenían su forma de vivir y sus tradiciones, y con esa escuela todo eso estaba en riesgo. Estaban siendo destruidos. Yuta quedó impactado al oírlo, hasta que Saku interrumpió la discusión diciendo que a él le gustaba la escuela, le gustaba aprender y quería seguir asistiendo. Japón no estaba bajo presión, él sí. Padre e hijo comenzaron a discutir frente a todos, con todas sus fuerzas, el chico intentó defender la escuela a pesar de la oposición de su padre. Yuta trató de intervenir para calmarlos, pero ambos le dijeron que era un asunto familiar y que no debía involucrarse. Axelia entonces entendió por qué él estaba preocupado y, con semblante serio, intentó animarlo, pero Yuta le pidió quedarse solo. Así que ella se retiró. Algún tiempo después, fue a la zona termal, y pronto algunas personas entraron también, llamando su atención. Le pidieron permiso para acompañarlo y comenzaron a bromear, preguntando cómo estaba la otra isla. Después de todo, cuando conocieron a los residentes, resultaron ser amables, aunque también muy pobres. Esperaban que las cosas mejoraran pronto, siempre había un punto bueno y uno malo, según la perspectiva. Era complicado tratar con un continente completamente diferente, pero, en general,
las cosas estaban tranquilas. Yuta regresó a casa y se sentó en el porche. Poco después apareció Misaki, ofreciéndole una bebida. Desde lejos se notaba que él estaba agotado, así que decidió conversar con él. Misaki reflexionó sobre la situación, los padres no entendían a los hijos, y los residentes de Aoga no sabían nada del Ilgar. Se preguntó si habría alguna forma de lograr que ambos se comunicaran adecuadamente. Después de todo, si no se comunicaban, jamás se entenderían. En el fondo, todos eran humanos, y las relaciones humanas eran complicadas. Primero, debían pensar en algo que facilitara la comunicación, pero no una reunión formal, sino algo más divertido, como una visita o un viaje escolar, donde la gente fuera a divertirse y aprender al mismo tiempo. De esa forma obtendrían mejores resultados. En ese momento, Miu se acercó y dijo que era una gran idea. Ella y Momoka podrían trabajar en cómo organizarlo. Era bueno que los vecinos se conocieran, ya que eso ayudaría a evitar futuros conflictos. Sin embargo, existían restricciones por la barrera del Ilgar. Miu lo pensó un momento, pero decidió seguir adelante y buscar una manera de encubrir la interacción entre los residentes. Así, podrían acercar ambas islas. Al fin y al cabo, eran amigos. Momoka informaría a la escuela del pueblo, y el resto quedaría en manos de Misaki y Yuta. Ambos les desearon suerte, y Yuta agradeció la ayuda. Un barco partió desde Ilgar rumbo a Aoga. Padres e hijos estaban emocionados. Gracias a Miu, todos lograron entrar a la isla sin ser detectados, y con todos reunidos, comenzó la excursión. Sin embargo, algo preocupaba a Yuta, el viento era bastante fuerte. La escuela de Aoga dio la bienvenida a la escuela del Ilgar, y todos se dieron cuenta de que, a pesar de venir de otro mundo, eran bastante parecidos. El director se dio la palabra a Yuta, lo que lo puso nervioso tanto a él como a Misaki y a Axelia. La idea de esa visita era que ambas escuelas se conocieran e interactuaran. Los niños comenzaron a hablar sobre sus familias, y poco a poco notaron que sus vidas no eran tan diferentes. Todo marchaba bien. Misaki comentó que la experiencia estaba resultando positiva, y Axelia dijo que los niños japoneses le parecían adorables. Sin embargo, los adultos aún mantenían cierta distancia, después de todo, venían de otro mundo, así que ya esperaban que la interacción no fuera del todo natural. Yuta pensó en una manera de acercar a ambos grupos, pero de repente sonó la campana del almuerzo. Eso ayudó a romper el hielo, compartir una mesa con un desconocido siempre facilitaba las cosas. Aún así, necesitaban un pequeño empujón más para conectar. Pasó el tiempo y los estudiantes comenzaron a limpiar la escuela. Entonces, alguien preguntó qué hacía Fiera con el trapeador. Limpiar el suelo era su tarea, no la de ella. Pero la niña no lo sabía, desconocía que las actividades tenían responsables específicos. El chico le extendió un paño húmedo y le dijo que limpiara las mesas, pero Fiera se puso nerviosa, si tocaba el agua, habría un problema. Yuta apareció enseguida y pidió a Takeru que se detuviera. Al ver al maestro, Fiera se sintió aliviada y sonrió. Él explicó que la niña tenía una condición, pero Takeru no lo entendió. Por su sangre, Fiera se transformaba al entrar en contacto con el agua, y muy pocas personas lo sabían, aunque en ese momento no podía explicarlo. Le pidió que intercambiaran tareas, pero el chico no estaba dispuesto. Cuando fue a reclamar, tropezó accidentalmente con el cubo de agua, y el líquido cayó sobre las piernas de Fiera, haciendo que aparecieran sus escamas. Eso no era bueno. En pánico, Takeru preguntó si estaba bien, pero Fiera entró en trance. Al ver las escamas, gritó con desesperación. El grito llamó la atención de Misaki y Axelia. Lo que más temían estaba ocurriendo. No puede ser, murmuró Misaki. Takeru trató de calmarla, diciéndole que no podía gritar así en la escuela, pero eso solo asustó más a Fiera, que terminó usando sus poderes. Yuta le pidió que se detuviera, pero ya era tarde. La niña lanzó toda el agua de vuelta hacia Takeru. Yuta la abrazó, logrando que se calmara, pero el desastre ya estaba hecho. Takeru estaba completamente empapado. Los adultos llegaron rápidamente, y Fiera salió corriendo, aterrorizada. Por desgracia, uno de los peores escenarios que Yuta había temido acababa de hacerse realidad. Todos comenzaron a limpiar el desorden juntos, mientras las conversaciones entre los niños eran preocupantes. Decían que a Takeru lo había golpeado un tsunami. Misaki estaba al borde de los nervios. En la oficina del director, la madre de Takeru exigía una explicación. El director le pidió que se calmara, pero ella insistía en saber cómo su hijo había terminado así.
Bajo presión, Yuta se disculpó y admitió que había fallado como supervisor. La mujer preguntó si aquello había sido magia, pero él respondió que Takeru había resbalado, lo que la enfureció aún más. No entendía qué pensaba la escuela al invitar a esos extranjeros, no importaba, no permitiría que gente peligrosa se acercara a su hijo. Además, no dejaría el asunto así, esperaba que regresaran pronto a Lilgard y no volvieran jamás. Yuta notó que Takeru estaba avergonzado, pero no dijo nada. El padre del niño se disculpó, explicando que su esposa era demasiado impulsiva y dura con sus palabras, pero que comprendía lo que ella sentía. Si aquello había sido magia, era lógico que temieran ser lastimados por ella, no podían ignorarlo. Así que, por el momento, sería mejor mantener la distancia. Yuta, desolado, se sentó en el sofá, lamentando lo ocurrido. Había sido una gran oportunidad para acercar a ambos pueblos, y ahora se había perdido. Entonces, Axelia entró corriendo, desesperada, había estado reuniendo a los niños para regresar, pero no podía encontrar a Fiera por ninguna parte. El viento también comenzaba a intensificarse en la costa. Yuta se encontró con Misaki, quien dijo que ya había buscado en varios lugares sin éxito. Entonces Yuta tuvo una idea, revisar cerca del mar. Al llegar, la encontró sentada en una de las barreras. Fiera, la llamó, aliviado de haberla hallado. Se acercó despacio, diciéndole que se alegraba de verla a salvo, pero ella le pidió que no se acercara, que era peligroso. Aún así, Fiera no quería regresar, sentía que había causado problemas al maestro y a todos los demás. Pero eso no era cierto, él insistió en que había sido su deber detener a Takeru, que solo había sido un accidente y que todo estaría bien, que solo debían volver a Lilgard. Pero Fiera negó con la cabeza. Sabía que había arruinado su oportunidad de acercarse a los demás, y eso dejó a Yuta completamente paralizado. Exactamente por eso no podía mirarlo a los ojos. Entre lágrimas, Fiera comenzó a disculparse una y otra vez. Aunque solo era una niña, se estaba preocupando por cosas de adultos. Intentando aliviar el ambiente, Yuta le dijo que no se preocupara por eso y le pidió que recordara lo que había dicho la última vez que estuvieron juntos. Citando una frase, él repitió, «La vida es o una aventura atrevida o no es nada». Fiera respondió con el nombre de la autora, Helen Keller. En otras palabras, aún tenía la oportunidad de seguir esa aventura. Él había intentado, pero no había salido bien, eso no significaba que no pudiera volver a intentarlo. Aunque hubiera fallado, no era el final del camino. Por eso, quería saber si ella estaría dispuesta a ayudarlo la próxima vez. Fiera finalmente lo miró, y Yuta sonrió diciendo que ya era hora de volver a casa. Ella secó sus lágrimas, se levantó y prometió que definitivamente lo ayudaría. Pero debido al fuerte viento, una ola repentina los golpeó, y justo delante de Yuta, Fiera fue arrastrada al mar. El joven comenzó a gritar su nombre desesperadamente, hasta que vio una sombra entre las aguas, la niña estaba inconsciente, demasiado lejos de la orilla para alcanzarla. Aunque era una sirena, y por tanto debería estar bien, al estar inconsciente podía perderse. Corrió hacia el pueblo y fue directo a los pescadores de la isla. Les explicó que una de las niñas de Lilgard había caído al mar y necesitaban ayuda para rescatarla. Preguntaron si seguía viva, y Yuta dijo que sí, que era parte criatura marina. Uno de los hombres preguntó si era la misma niña que había lastimado a Takeru, había oído de la esposa de Yamato que una niña usó magia de agua. Al enterarse de que se trataba de esa niña, algunos se mostraron recelosos. Pero Yuta no tenía otra opción, él era responsable de ella, y para salvarla necesitaba su ayuda. El jefe de los pescadores le pidió que levantara la cabeza. Admitió que en condiciones normales lo ayudaría, pero una tormenta se acercaba y no podían arriesgarse. Además, si la niña sobrevivía al mar, quizá podría usar su magia para regresar. Sería un crimen que un pescador no salvara a una niña, pero desde que apareció aquel otro mundo lleno de dragones, elfos y magia, todo era diferente. No podían usar la magia para resolverlo todo. Aún así, Yuta insistió, Fiera seguía siendo una niña normal como las demás. Entendía que los habitantes de Aoga tuvieran miedo y no quisieran ayudar, pero él no se rendiría. Corrió hacia el muelle, aunque sabía que, aunque tenía licencia de navegación, no podría alquilar un barco con el mar en ese estado. Si al menos Momoka estuviera allí. De repente, escuchó que alguien lo llamaba. Al girarse, se encontró cara a cara con Amada. Este se disculpó por lo ocurrido antes, pero quería saber qué pensaba hacer Yuta, con el mar así, nadie le permitiría salir.
Comenzaron a discutir. Amada no quería dejarlo aventurarse al mar, pero Yuta no podía dejar a Fiera a la deriva. Viendo su determinación, Amada lo detuvo y dijo que usarían su barco. Tenía razón, no podían dejar a una niña en el mar, así que mejor darse prisa. Llegaron donde el barco estaba anclado, y Yuta se sorprendió de lo bueno que era. En ese momento, Misaki y Axelia se unieron a ellos, ambas estaban listas para ayudar, no podían dejarlo ir solo. Misaki estaba acostumbrada a esas situaciones, pero Axelia no, sin embargo, como princesa de Nilfgaard, debía ir. Yuta había hecho tanto por ella, que ahora, como su princesa y esposa, quería ayudar a rescatar a Fiera. Yuta se sintió incómodo, y la elfa le sonrió dulcemente. Amada los apuró, el barco ya arrancaba, era mejor subir de inmediato. Misaki y Axelia estaban emocionadas, pero justo al zarpar, Yuta vio una figura en el muelle, Takeru. Desde esa distancia no estaba seguro, pero si era él, su madre debía de estar desesperada. De pronto, Axelia se giró y advirtió sobre una gran ola. El barco se sacudió violentamente por el impacto, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Misaki se preocupó por la princesa, pero Yuta logró sujetarla a tiempo. Todos respiraron aliviados al ver que estaban a salvo, y Axelia le agradeció por sostenerla. Amada bromeó diciendo que si caían al mar, sería el fin del juego, así que mejor aferrarse bien. Enfrentando el viento y las olas, siguieron adelante. El mar estaba extremadamente agitado, y el barco se balanceaba con fuerza, al punto de que incluso Yuta comenzó a marearse. A pesar de usar linternas, las olas eran tan altas que era casi imposible ver. Buscarla en el mar era como intentar encontrar un grano de arena en el desierto. Si tan solo tuvieran más luces, hasta que divisó una silueta. Eran Viverín, Ruaru y Marón, que se habían unido a la búsqueda. Yusa les había contado lo sucedido, así que vinieron a ayudar. Axelia preguntó si había venido alguien más, pero aparentemente los demás tenían miedo de la magia de Fiera. Él había intentado hablar con otros pescadores, pero hacían demasiadas preguntas, así que tuvo que decir la verdad, aceptaría las consecuencias después, pero primero quería encontrar a su hija. Axelia le pidió que se calmara, eran parte de su reino y la encontrarían juntos, no tenía que rogar. Mientras discutían cómo continuar la búsqueda, recibieron una llamada desde la oficina de Aoga. Era Miu, informando que Takeru había robado un bote y se había lanzado al mar. Según su madre, el niño había dicho que era su culpa y no la de Fiera, por lo que fue tras ella. Ahora no había solo un niño perdido, sino dos. De repente, Momoka tomó la radio de Miu y gritó tan fuerte que casi los deja sordos, debían encontrar a esos niños pronto. Todos estaban haciendo su mejor esfuerzo, y ella tampoco se quedaría de brazos cruzados, liberaría los barcos del gobierno para salir a buscarlos. Pronto recibirían refuerzos. Axelia advirtió que se acercaban barcos, y al salir a cubierta, vieron varias embarcaciones viniendo hacia ellos. Yuta se sorprendió al ver a Baroj al frente de una de ellas. Ruaru era uno de sus mejores clientes, no podía dejar a un amigo en apuros, así que era hora de demostrar de que eran capaces. Misaki les advirtió que también había un niño japonés perdido, y les rogó que lo ayudaran. Baroj rió, tal vez detestara Japón, pero nunca dejaría que un niño se perdiera en el mar. Eso sorprendió y alegró a Yuta. Pase lo que pase, rescatarían a ambos. Nilfgaard había sido oprimido demasiado tiempo, era momento de mostrar su verdadera fuerza. Axelia sonrió, profundamente conmovida por todo aquello. Se le ocurrió una idea, las sirenas atraían a los barcos con su canto. Si Fiera cantaba en algún momento, los barcos serían guiados hacia ella. Cuantos más barcos tuvieran, mayor sería la posibilidad de encontrarla. También podrían usar magia de luz, así que Axelia salió a cubierta y comenzó a preparar un hechizo para escribir una señal luminosa en el cielo. Yuta pensó en cómo ayudar también, pidió la atención de todos y organizó un plan, se dividirían y, si alguno encontraba a una de las dos, debía llamar a Marón. Era hora de comenzar la búsqueda. En medio del mar, un pequeño bote avanzaba con dos niños a bordo. Intentaban comunicarse, pero sin magia era difícil. Fiera aún no había aprendido suficiente japonés, pero conocía algunas palabras básicas, así que preguntó por qué él estaba allí. El chico respondió que había venido a ayudarla. Ella le dio las gracias, pero Takeru quiso saber por qué tenía tantos problemas. Al escucharla, se dio cuenta de lo que escondía, era una sirena. Ella trató de ocultarlo, pero él le dijo que no tenía por qué hacerlo, que incluso le gustaría poder transformarse también.
Ahora comprendía por qué había evitado mojarse antes, no sabía que eso podía pasarle, así que quiso disculparse por lo ocurrido. Fiera también se disculpó, después de todo, lo había lastimado. Takeru sonrió y dijo que no pasaba nada, que solo había sido un rasguño, y que llevar una curita era un honor para un hombre. Ella no entendió muy bien, pero por primera vez ambos rieron bajo la tormenta. Ella no entendía del todo lo que él decía, cuando de repente una luz comenzó a brillar en el cielo, llamando la atención de ambos. Axella estaba dando lo mejor de sí para formar una frase en lo alto, y poco a poco las luces fueron tomando forma. Al observar el mensaje, Fiera empezó a reconocer las letras, pero, de pronto, la luz se apagó y regresó a su tamaño normal alrededor del barco. Por el momento no tenía novedades, lo cual preocupaba a todos, Fiera tal vez no había alcanzado a verlo. Además, la luz era débil, así que el mensaje no había sido claro. Si tan solo tuvieran una fuente de luz más fuerte. Axelia cayó de rodillas agotada, y Yuta corrió a ayudarla. Su magia había llegado al límite, necesitaban hacer algo más, hasta que escucharon una voz, Momoka había llegado con refuerzos. Giró todos los reflectores hacia el mar, si lo que necesitaban era luz, tendrían toda la luz del mundo. Un resplandor inmenso se elevó sobre el barco, devolviéndoles las esperanzas a Axelia y a Yuta. Ella volvió a invocar a los espíritus de la luz, y una nueva aurora resplandeciente apareció en el cielo. Los niños, desde su pequeña embarcación, pudieron verla. Solo podía ser obra del sensei y del príncipe. Fiera entonces comenzó a descifrar las letras, le estaban pidiendo que cantara. Si lo hacía, los barcos podrían encontrarlos. Pero la niña dudaba, no quería traer desgracia a su familia. Su canto era una maldición que entristecía a las personas. Takeru no entendía del todo, pero le preguntó, si su canto era una maldición, ¿por qué Yuta le pediría que cantara en un momento así? Esa pregunta la sorprendió, no lo había pensado de esa manera. El chico continuó diciendo que, en momentos difíciles, Yuta siempre pensaba en la felicidad de los demás, así que debía confiar en él. Debía cantar con todas sus fuerzas. Si lo hacía, esta vez todos serían felices. Solo tenía que creer. Conmovida, Fiera decidió hacerlo. Caminó hasta la proa del pequeño bote y comenzó a cantar. Su voz se extendió por las aguas, y poco a poco los barcos cercanos empezaron a acercarse, sus timones sin control, atraídos por aquella melodía. Amada advirtió que uno de los barcos había dejado de responder, así que Yuta le indicó que lo siguiera. De repente, Misaki divisó algo en el mar, eran Fiera y Takeru en un bote. Takeru gritó pidiendo que se detuvieran, pero Amada no podía, la corriente era demasiado fuerte, iban a chocar. Barog también tenía problemas, incapaz de controlar su embarcación. Axelia quiso ayudar usando magia de viento, pero Yuta le dijo que descansara, ya había usado demasiada magia. En ese instante, una ola gigantesca se alzó frente a ellos, provocando el pánico. Entonces Yuta recordó que los barcos del Ilgard estaban hechos de madera, podía usar magia de tierra. Avisó a los marineros de lo que haría e invocó al espíritu de la tierra. Una raíz surgió del fondo del mar, extendiéndose hasta el bote de los niños y aferrándose a él. Yuta les pidió que subieran rápido, pero ambos temblaban del miedo, mientras la ola se acercaba más y más. Intentó usar más magia, pero ya no le quedaba energía, así que saltó al bote de los niños. Ellos se sorprendieron al verlo llegar y él les dijo que era hora de volver a casa. Sin embargo, por el fuerte vaivén del mar, la raíz que los unía se rompió. Les pidió que se aferraran a él con todas sus fuerzas y que no lo soltaran por ningún motivo. Momoka y Misaki vieron aquello desde su barco, angustiadas. Yuta pensó en su padre, nunca había sabido ser como él, pero encontraría la forma. Aunque le costara la vida, salvaría a esos niños. Axelia gritó su nombre, no iba a permitir que la ola lo arrastrara. Lanzó un hechizo y extendió su mano. Yuta la tomó, y justo después ella tiró con fuerza, juntando a los tres. La ola se estrelló, pero alcanzaron a entrar al barco a tiempo. Los tres cayeron sobre la cubierta, empapados, respirando agitadamente. Takeru, aún atónito, apenas podía creer que seguían vivos. Yuta, por su parte, comprendió que no quería perder su vida, que aún tenía mucho por hacer. De regreso en la escuela japonesa, la visita fue completamente cancelada, no había forma de revertirlo. Quizás, si hablaban con los padres, podrían organizar otra, pero la distancia emocional entre ambos grupos seguía presente. Yuta suspiró, sería un proceso largo. Sako entonces comenzó una presentación sobre su familia.
Dijo que su padre era un enano, de mal genio a veces, y que su madre siempre tenía hambre. Los demás niños rieron, y de pronto todos se dieron cuenta de que no eran tan distintos después de todo. En ese instante, Yuta y Axelia sonrieron satisfechos. Saku continuó, su padre siempre llevaba un parche en el ojo, y a él le encantaba ese parche. Cuando le preguntó por qué lo usaba, su padre le contó que lo había perdido protegiendo a otros. Muchos años atrás, su aldea fue atacada por ogros. Su padre luchó contra varios de ellos, aunque perdió a muchos compañeros. Mientras ayudaba a otros, un monstruo llegó a su hogar, su madre pensó que morirían allí. En ese momento se escucharon gritos en el pasillo, eran la madre y el padre de Saku entrando al aula. El niño, feliz, continuó su historia. Su madre había pedido protección a los dioses, y aunque su padre trató de interrumpirlo avergonzado, su esposa le pidió silencio. Saku contó cómo, al ver al ogro, más grande que su casa, su padre no mostró miedo, prometió protegerlos a ambos y peleó con todas sus fuerzas. Perdió un ojo en la batalla, y su madre lo llamó héroe. Axelia escuchaba radiante, y los padres del niño también. Cuando terminó, Saku miró a su padre y se disculpó por no haber pedido permiso para contar la historia, pero dijo que era feliz de ser su hijo y solo quería agradecerle. Todos comenzaron a aplaudir, la historia había unido a todos los presentes. Al final, habían logrado lo que tanto buscaban, comprensión y cercanía. Barok se acercó un poco incómodo, pero con intenciones sinceras. Su esposa le dio una palmada alentadora, y él se disculpó. Dijo que quería participar en el proyecto escolar, como disculpa por lo que había dicho antes. Aquella visita le había hecho entender la importancia de una escuela. Axelia y Yuta se alegraron muchísimo, ya eran compañeros de rescate, y sería un honor volver a trabajar con él. Misaki también estaba feliz de que todo hubiera salido bien. La madre de Takeru expresó su gratitud, y Miu llegó con más buenas noticias, el gobierno había decidido proteger esa zona, y Yuta tendría que ayudar a Momoka con la parte administrativa. A partir de ahora, todo sería más burocrático. Entonces, Fiera se acercó con un regalo, una concha que había hecho ella misma como muestra de gratitud. Quiso saber si ahora sí podía ser su amante, y Yuta, rojo de vergüenza, dijo que no, rotundamente no. Ella también le dio una concha a la princesa, y Axelia, sin perder tiempo, la prendió en su ropa con orgullo. Misaki comentó que los tres parecían una familia, y Momoka, riendo, añadió que ese siempre había sido el sueño de su hermana, después de todo, desde hacía tiempo, la pequeña Misaki estaba enamorada de Yuta. Antes de que pudiera terminar la frase, Misaki la interrumpió avergonzada. De repente, Viverín apareció de la nada, como siempre. Su entrada repentina hizo que Yuta casi saltara del susto. Ella, con voz seria, declaró que al pedirle matrimonio a Axelia, él había faltado el respeto a muchas mujeres, Misaki, Momoka, Miu, e incluso a una joven sirena. Por eso, lo casaría allí mismo. Yuta, aterrado, salió corriendo, perseguido por la caballera. Y así termina esta historia. Nuestro video termina aquí. Si te gustó, deja tu like. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.